Increíble transformación. La Babá descubre un secreto oculto que cambiará sus vidas para siempre. Mariana, con sus 30 años, se sumía cada día en la rutina de ser una babá en la casa opulenta de los Fernández, una familia adinerada que parecía haber salido de un cuento de hadas. Mientras organizaba los juguetes desparramados en el suelo, su alma clamaba por algo más que la risa de los niños que cuidaba. Dentro de ella, la lucha entre sus sueños y la realidad era un eco desgarrador que la seguía a cada paso. Su madre siempre le decía que lo más importante era tener un empleo seguro, pero en su interior, Mariana ardía con el deseo de crear, de expresarse a través del arte. Ella sabía que su abuela había querido ser artista, pero la pobreza había atropellado sus sueños. ¿Sería un destino idéntico el que le esperaba a ella? La sombra de su familia se cernía sobre sus decisiones. Mientras los pequeños corrían alegres, ella lidiaba con un conflicto interno, su mente acelerada se preguntaba si debía seguir el camino trazado por otros o arriesgarse a descubrir su propia voz. Sentía el peso de la esperanza sobre sus hombros, un peso que a veces se convertía en una carga que la ahogaba. A veces, la adrenalina del caos infantil la hacía pensar que podría ser libre, pero esa percepción se desvanecía con la llegada de las exigencias de sus jefes. ¿Por qué no puede ser como otras niñeras?, se repetía, como una condena silenciosa. Mientras limpiaba, un destello entre los juguetes captó su vista. Al acercarse, retiró piezas de un rompecabezas y encontró una antigua carta, desgastada y amarillenta. Su corazón se detuvo al desenrollarla, las palabras de su abuela le hablaban de sueños rotos, de un negocio de arte que nunca llegó a concretarse. La carta parecía vibrar en su mano, desenterrando recuerdos lejanos de su infancia. Las historias que su abuela le había contado sobre colores y lienzos aparecieron en su mente, pero estaban acompañadas por un velo de tristeza, como un eco de lo que pudo haber sido. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La lectura de aquella carta encendió una chispa olvidada dentro de ella. Mariana comenzó a esbozar, en sus ratos libres, figuras en lienzos, y con cada trazo sentía como el arte fluía a través de su ser. Sin embargo, la voz de su madre resuena firme en su cabeza: tienes que ser responsable, cuidar de tu familia. Esa responsabilidad contrastaba ferozmente con la llamarada de su ambición. Traspasar esa línea era jugar con el futuro que había construido con esfuerzo y sacrificio. Una noche, después de un largo día en la casa de los Fernández, se encontró con un anciano artista en un pequeño mercado de arte. Sus palabras eran fuego comparado con las dudas de Mariana. Tienes un don, no lo dejes escapar, decía con convicción. Esa conversación la dejó tambaleándose entre la posibilidad de realizarse como artista o seguir el camino seguro que su madre había trazado para ella. La presión por elegir era agobiante, cada opción llenaba su corazón de angustia. ¿Debería arriesgar todo? Apenas podía conciliar el sueño, atrapada en sus pensamientos, cuestionando si tenía la valentía de desafiar el destino que la había perseguido. Con la firmeza del compromiso de su madre en su mente y la paleta de colores vibrantes en su corazón, Mariana sabía que debía hacer una elección. Y mientras las luces de una posible exposición brillaban en su mente, el eco de la carta de su abuela reverberaba. Recordándole la historia de sus antepasados, el deseo de luchar por su legado. En su pecho, una porción de ansias y miedo se mezclaban, llevándola al borde de un abismo emocional. ¿Podría realmente dar el salto hacia lo desconocido y permitir que el arte se convirtiera en su dirección? La incertidumbre definía su camino, y en esa lucha, los ecos de su pasado la empujaban hacia un futuro que se tornaba cada vez más incierto. Las semanas pasaron, y Mariana se sumergió más en su arte, dibujando furiosamente en cada momento libre que encontraba. A medida que su habilidad mejoraba, también lo hacía la claridad de sus deseos.
Cada trazo en el lienzo era un pequeño acto de rebeldía contra el camino que había estado recorriendo. Sin embargo, los ecos de las palabras de su madre seguían resonando en su mente, como un mantra de advertencia. No puedes abandonar lo seguro por un sueño incierto, le repetía, una frase que se sentía como una pitón apretando su pecho. Una tarde, después de ayudar a los niños con sus tareas, se sentó en la terraza trasera con un lienzo grande y en blanco frente a ella. La brisa del atardecer acariciaba su rostro y el horizonte parecía prometer posibilidades. Pero esa paz fue interrumpida por una sensación de culpa que se deslizó como un veneno en su corazón. Mientras el cielo se teñía de naranja y púrpura, se preguntó, ¿qué diría mi madre si me viera aquí? ¿Qué pensaría de mi elección? Decidida a no dejarse vencer por la culpa, comenzó a pintar. A cada instante, su mano se movía con más resolución, el esbozo de una gran ciudad de colores vibrantes empezaba a tomar forma. Mariana se sentía viva, cada trazo se convertía en una expresión de su esencia reprimida. Sin embargo, al finalizar la pintura, la duda golpeó de nuevo como un martillo en su mente. Se preguntaba si había llegado el momento de mostrar su trabajo a alguien más. ¿Sería un paso hacia el futuro que quería o un camino directo al rechazo? En esos días, dedicó cada momento libre a preparar su primera exposición. La idea de abrirse a la crítica del mundo la aterraba, pero también la llenaba de adrenalina. ¿Qué pasaría si sus pinturas no eran lo suficientemente buenas? Sin embargo, la voz del anciano artista resonaba en su mente, instándola a no dejar escapar su talento. En medio de esta vorágine emocional, decidió que debía enfrentarse a sus temores. Comenzó a investigar galerías pequeñas y espacios donde pudiera exhibir su trabajo. La tarea era titánica, pero cada aplicación que llenaba la acercaba a su sueño. Una noche, agotada, repitió ante el espejo su mantra personal, soy artista. Tengo un don. Era un intento de convencer a la mujer que le miraba a los ojos. Pero la inseguridad era un monstruo que crecía con cada día que pasaba. De repente, recibió un mensaje de una galería local, que decía estar interesada en exponer su trabajo. El pulso de su corazón aceleró al leerlo. Sin embargo, la emoción fue seguida de una oleada de miedo. ¿Era realmente lo que quería? ¿Podía arriesgar su estabilidad familiar por una oportunidad incierta? Ese mismo día, tomó la carta de su abuela y la leyó de nuevo, las palabras susurraban valentía. Le recordaba que los sueños eran un derecho, no un lujo, y que ella debía honrar su legado. Mariana debía hacer una elección, dar un paso hacia adelante o permanecer en la sombra. Con la decisión cerniendo sobre ella como una tormenta inminente, se enfrentó a la inevitable confrontación interior. Había llegado el momento de decidir si sería la artista que soñaba ser o si continuaría en la senda del deber. A esos pensamientos se sumó una revelación inquietante, no solo estaba eligiendo su futuro, sino también el camino que tomaría con respecto a sus seres queridos. La presión era abrumadora y, en ese momento, la idea de tomar el riesgo pareció tanto un grito de libertad como un grito de desesperación. La noche del evento se acercaba y, con cada día que pasaba, la ansiedad se acumulaba. Con un lienzo vasto y su corazón compartido entre el arte y la responsabilidad familiar, Mariana entendió que su vida dependía de confrontar no solo sus miedos, sino también a sí misma. ¿Tendría el valor de mostrar su obra al mundo? ¿Sería este el momento en que se dejaría llevar por la corriente de su propia vida? Mientras se preparaba para su primera exposición, una pregunta persistente zumbaba en su mente, ¿qué haría si fracasara? Pero otra voz más fuerte respondía, ¿y si triunfara? Esta dualidad provocaba un tumulto en su interior, y Mariana se sintió al borde de un precipicio, lista para dar un salto hacia lo desconocido. ¿Sería la artista que siempre había anhelado ser, o se quedaría atrapada en un sueño a medias? La respuesta aguardaba en el primer paso que debía dar. Mariana despertó esa mañana con el estómago revuelto. La exposición se celebraría esa noche, un evento que podía marcar un antes y un después en su vida. Miró su lienzo, que reposaba en la esquina de su estudio, cubierto con una sábana blanca. Ese lienzo, que había sido testigo de su lucha interna, ocultaba no solo sus colores más vibrantes, sino también sus miedos más profundos. Mientras se duchaba,
la temperatura del agua caliente contrastaba con el frío que la envolvía al pensar en el rechazo. Se sintió atrapada entre la esperanza y el desasosiego. Soy artista se repetía mentalmente, pero la frase se tornaba cada vez más vacía ante la inminente realidad. Cada gota de agua que caía sobre ella parecía susurrarle que debía salir de su zona de confort, pero su mente se llenaba de imágenes de la mirada crítica de los demás. Al vestirse, se sintió abrumada por la elección de su atuendo. Necesitaba algo que reflejara su esencia, pero que también proyectara confianza. Mientras veía su reflejo, luchó contra el impulso de ocultarse detrás de ropa oscura y sobria, que le daba un aire de invisibilidad. En cambio, eligió un vestido colorido que combinaba con la paleta de su obra. Era un intento de afirmar su identidad, de no dejar que el miedo influenciara su presentación al mundo. Durante el día, los preparativos para el evento le robaron las horas. Colocar cada cuadro, ajustar la iluminación y organizar detalles logísticos le exigió múltiples decisiones y priorizar su visión artística. Con cada elección que hacía, empezaba a sentir una chispa de empoderamiento. Tal vez no todo estaba en su mente, tal vez, solo tal vez, sus obras hablaban por ella. Sin embargo, a medida que se acercaba la hora de la verdad, el nudo en su pecho se volvía más denso. Se sorprendió haciéndose preguntas cada vez más abrumadoras. ¿Qué pasaría si alguien se reía de su trabajo? ¿Y si nadie se presentaba? Esa culpa que había sentido al decidirse por el arte en lugar de notar la ruta familiar comenzaba a asomarse nuevamente, empujando sus emociones hacia el abismo. En ese instante, decidió cerrar los ojos y recordar por qué había comenzado a pintar. Imaginó a su abuela, su constante apoyo y su aliento inquebrantable. Esa imagen fue un ancla que la ayudó a navegar el torbellino emocional que la rodeaba. Mariana entendió que más allá del resultado de la exposición, se trataba de honrar su pasión y la memoria de quienes habían creído en ella. Finalmente, se encontró ante el lienzo que había criado con tanto esfuerzo. Respiró hondo, intentando absorber esa energía que emanaba de su creación. La hora de la verdad no se trataba solo de su arte, sino de la celebración de su viaje personal. Estaba lista para enfrentar esas críticas, no importaba cuán dolorosas pudieran ser. La decisión ya estaba tomada en su interior. Al llegar a la galería, la ansiedad se palpaba en el aire. Las luces brillaban, los murmullos de los asistentes se mezclaban con su corazón latiendo con fuerza. Sin embargo, mientras cruzaba la puerta, se dio cuenta de que su miedo debía transformarse en una oportunidad. Así, en un giro inesperado, se preguntó qué pasaría si, en la búsqueda de validación externa, descubriera finalmente una necesidad interna que había permanecido oculta. Al observar los rostros de los asistentes, se dio cuenta de que cada uno llevaba consigo una historia de lucha y temor, similar a la suya. ¿Qué pasaría si compartiera su propia experiencia? Esa revelación la impulsó a buscar conexiones, a contar la verdad de cada trazo, cada duda y cada triunfo que la había llevado hasta allí. Con una sonrisa dubitativa, Mariana se acercó a un grupo de personas que miraban su obra, el pulso acelerando, y mientras comenzaba a hablar, el murmullo de la galería se desvaneció. Todo giraba en torno a una pregunta ardiente: ¿podría transformar el amor por el arte en una conexión auténtica con su audiencia? Esa noche no solo se jugaba el futuro de su carrera, sino su propia identidad. La respuesta se encontraba en el aire, y su valentía la estaba llevando hacia un destino desconocido. ¿Qué sorpresas le depararía esta experiencia que apenas comenzaba? Mariana sintió cómo la atmósfera de la galería se transformaba a su alrededor. Las primeras palabras que pronunció temblaban con la misma intensidad que su corazón, pero pronto, ese temblor se convirtió en una vibrante conexión. Los rostros que la rodeaban, marcados por experiencias en común, respondieron a su vulnerabilidad. Cada interjección era un lazo emocional que tejía un puente entre su arte y los espectadores, y cada sonrisa reflejaba reconocimiento. Sin embargo, a cada paso que daba hacia este nuevo nivel de interacción, surgía una sombra interna que la acechaba, la pregunta sobre cómo sostener esta conexión. ¿Su verdadera esencia artísticamente exitosa se reducía a lo que los demás esperaban de ella? Esa noche era crucial, pero también era solo el principio.
La presión de mantener la autenticidad amenazaba con sepultar el impulso que había comenzado a brotar. Mientras continuaba conversando, Mariana decidió que no podría permitir que el miedo al juicio desdibujara lo que realmente deseaba expresar. Se adentró más en los detalles de su proceso creativo, de las luchas que había enfrentado y cómo cada capa de pintura contaba su historia. Sus ojos brillaban mientras hablaba, y en cada palabra se manifestaba un compromiso más profundo con su vocación. Entre el murmullo de admiración y las preguntas curiosas, empezó a disfrutar de su papel. No solo era la creadora, sino también la narradora de su propia odisea. Con el tiempo, las conversaciones se volvieron más fluidas y ricas. Sin embargo, había un eco persistente en su mente, una voz que le advertía sobre los peligros de abrirse completamente. Se cuestionó si alguna vez podría superar las expectativas, no solo de su audiencia, sino también de sí misma. En ese instante, decidió que debía enfrentar esa voz. La exposición había sido más que una oportunidad para mostrar su arte, era también una invitación a confrontar esos viejos miedos de insuficiencia. Finalmente, se encontró hablando con un crítico de arte, alguien cuyo reconocimiento podía elevar su carrera a nuevas alturas. La conversación giró a su técnica, y Mariana sintió que la crítica era afilada como una cuchilla. Sin embargo, lo sorprendió profundizar en su emoción al explicar el significado detrás de su trabajo. Destacó su deseo de traducir la desesperanza en esperanza, de reflejar la lucha desde la tristeza hasta la alegría. La conexión fue instantánea, y en ese momento, percibió que su arte no solo existía para ser juzgado, sino para ser sentido. Pero no todo fue fácil. Cuando el crítico hizo un comentario que bordeaba la indiferencia, su corazón se detuvo brevemente. Por un instante, el pánico la envolvió, la idea de que su trabajo no resonara como había esperado comenzó a apoderarse de su mente. Con respiraciones profundas, se recordó a sí misma que esa noche no se trataba de ganar aprobación, sino de mostrarse tal cual era, con todas sus imperfecciones y vulnerabilidades. Mientras la noche avanzaba, adiós a su imagen de artista perfecta, Mariana abrazó la idea de ser auténticamente ella, con sus dudas y temores. Esa aceptación la empoderó, permitiéndole ver cómo su arte podía florecer en la autenticidad. Cuando el evento comenzó a cerrarse, la sensación de bienestar inundó su ser. Había dado un paso, un salto hacia un futuro difícil de prever. Sin embargo, entre el entusiasmo de la recepción, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Era de alguien de su pasado, un artista con quien había perdido contacto, y que ahora parecía dispuesto a reavivar una conexión artística. Mariana sintió el pulso acelerarse de nuevo, y un mar de incertidumbres la invadió. ¿Qué significaba esto? ¿Era un nuevo desafío o una oportunidad de colaboración que podría cambiarlo todo nuevamente? La noche estaba lejos de terminar, y Mariana sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba. Tendría que decidir si estaba lista para abrir la puerta a ese viejo capítulo que prometía más sorpresas, para continuar tejiendo la historia de su vida como artista. Mariana se pasó la noche en una mezcla de emoción y ansiedad. El mensaje en su teléfono no dejaba de parpadear en su mente. La incertidumbre se transformaba en una vorágine de recuerdos de su pasado con aquel artista, un compañero de sueños y luchas que había desaparecido de su vida casi como si nunca existiera. Cada vez que su mirada se deslizaba hacia el sitio donde había estado el crítico, una parte de ella cuestionaba si debía lanzar esa red hacia lo desconocido. ¿Qué aportaría esa reactivación del pasado a su presente? Al final, no se trataba solo de buscar una conexión. Era sobre redescubrir una parte de sí misma que parecía olvidada, una parte que había sido moldeada por la influencia del otro. Dedicó algunos momentos a recordar las largas conversaciones que habían tenido sobre el arte, sus sueños y sus miedos. La chispa de la creatividad que ambos compartían había sido la sustancia de una vibrante pero efímera complicidad. En medio de su reflexión, la voz de su miedo resurgió. ¿Y si todo había sido un espejismo? ¿Y si lo que alguna vez fue solidario, ahora solo contribuía a su inseguridad? Mariana enfrentó la pregunta con firmeza. No podía dejar que las sombras del pasado opacaran el brillo de su presente. Al llegar a casa, la noche la envolvió en un silencio reconfortante.
Sin embargo, las emociones eran un jardín en plena floración, ansiosas por ser exploradas. Decidió que debía responder al mensaje. La decisión era valiente y brutal, un acto de rendición hacia su deseo de conexión, ya fuese esta positiva o desgarradora. Escribió rápidamente unas líneas, vaciando su corazón como si fuera una paleta de color. ¿Estás dispuesto a volver a intentarlo?, se preguntó, añadiendo su propio rayo de esperanza. Antes de presionar enviar, hizo una pausa. El monólogo interno surgió de nuevo. Si él responde, ¿qué pasará? ¿Está lista para reabrir viejas heridas? ¿Por qué no consideraría la posibilidad de una nueva colaboración sin las cargas de recuerdos pesados? Esto, pensó, podría ser la puerta a un capítulo no solo de reflexión, sino también de crecimiento. Se dio cuenta de que abrir la puerta a su pasado no significaba dejarse llevar por viejos temores, sino enmarcar la experiencia con el crecimiento personal que había adquirido. Finalmente, presionó el botón. Con cada sonido del teléfono, sintió que una parte de ella se liberaba. Fue un acto de fe, una afirmación de que, al igual que en su arte, a veces hay que embarcarse en lo desconocido para descubrirse a uno mismo. Mientras revisaba su galería de imágenes del evento anterior, las obras esperaban pacientemente el significado que su espíritu generoso podría darles. A la mañana siguiente, al abrir su correo, una respuesta la tomó por sorpresa. La breve pero intensa lectura le reveló que su antiguo compañero no solo estaba dispuesto a retomar su conexión, sino que también estaba dispuesto a colaborar en un proyecto que uniría sus estilos de una manera inesperada. Sin embargo, cada palabra traía consigo un desafío oculto. ¿De verdad estás lista para trabajar en un proyecto tan ambicioso, con alguien que podría reavivar viejas heridas y sueños, pero también revelar nuevas facetas de ti misma? Mientras la lluvia comenzaba a caer suavemente sobre la ventana, Mariana sintió que el camino se despejaba. A lo lejos, la posibilidad de un nuevo viaje artístico la esperaba, pero conservaba la dosis perfecta de incertidumbre. Tenía que decidir rápidamente. ¿Sería esta una oportunidad de transformarse? ¿O podría convertirse en un tropiezo en su camino hacia la autenticidad y el crecimiento? El impulso de buscar respuestas se apoderó de ella. Se percató de que la verdadera batalla no solo era con su pasado, sino también con las expectativas que proyectaba sobre su futuro. La noticia inesperada de su ex compañero era un eco de su propio deseo, y por primera vez, Mariana se sintió lista para confrontar lo que estaba por venir. El viaje apenas comenzaba, pero la traza de su destino se volvía cada vez más clara. ¿Qué tesoros y desafíos le esperaban al abrir esa puerta antigua? Mientras el sonido de la lluvia continuaba, una pregunta se instaló en su mente: ¿qué formación tomaría su arte del reencuentro? ¿Y cómo redefiniría eso todo lo que había llegado a conocer sobre su propia expresión personal? En su pecho, el deseo de saber la respuesta la empujaba hacia adelante. Mariana se levantó temprano, sus pensamientos aún girando en torno al correo. La lluvia seguía cayendo, como si el mundo exterior reflejara su tumulto interno. Se sentó frente a su caballete, un lugar que solía ser su refugio. Miró las pinturas sin terminar, cada trazo un recordatorio de su lucha con la inseguridad y la falta de dirección. La posibilidad de colaborar con su antiguo compañero la invadió de un nerviosismo electrizante. Por un lado, era un paso hacia la recuperación de su voz artística, por otro, la idea de recordar lo que había perdido la aterraba. ¿Y si resultaba ser un fracaso?, pensó, apretando los labios. Decidió tomar el desafío como una oportunidad para expandir su horizonte, aunque eso significara enfrentarse a sus demonios. Se inundó de una determinación clara. Comenzó a esbozar ideas en su cuaderno, proporcionando un espacio seguro para manifestar lo que burbujeaba en su interior. Era un proceso visceral, que iba desde el desorden hasta las primeras líneas de una obra potencial. La conexión con su compañero podría ser una fusión de sus estilos, dos mundos en uno. Las horas pasaron, y con cada línea dibujada, su confianza creció. Se dio cuenta de que este proyecto podría no solo redefinir su arte, sino también su propia percepción de sí misma. Con una habilidad que ni siquiera sabía que poseía, comenzó a ver conexiones entre su visión y la de su ex compañero. Pero entonces, la duda volvió.
¿Estás realmente lista para esto, Mariana? ¿Qué pasa si toda esa valentía es solo un espejismo? Mariana respiró hondo, decidida a confrontar estas preguntas. Decidió que este sería un ciclo de aprendizaje en lugar de un mero ejercicio de reencuentro. La disciplina que había cultivado en su vida profesional comenzó a aflorar, y por primera vez sintió que estaba en una encrucijada progresiva, donde cada decisión la acercaba más a su verdadero ser. Ella no era solo una artista, era una creadora en constante evolución. Mientras su mente buscaba estrategias, tomó tiempo para pensar en lo que realmente significaba colaborar. No se trataba solo de compartir un lienzo, sino de unirse a alguien que podría traer nuevas ideas y desafíos, así como el peligro de fallar. Reflexiona sobre las experiencias pasadas, cada fracaso era un punto de inflexión, un escalón más en su camino hacia la autenticidad. Con el tiempo, su confianza se transformó en un fuego interno. Escribir otro correo a su compañero se convirtió en algo necesario. Aunque su mano temblaba al principio, las palabras fluyeron en una sinfonía de afirmación y deseo. Al cerrarlo, sintió que su corazón latía con más fuerza que nunca. Estoy lista para crear algo único, un arte que narre mi historia y mi crecimiento. La decisión de apretar el botón roja parecía simbólica. Al hacerlo, se liberó de las expectativas sociales y personales que la habían mantenido atada. Era su momento, uno que había estado esperando durante demasiado tiempo. Mientras se recostaba en el respaldo de su silla, sintió que había dado un paso importante. Sin embargo, la inminente respuesta de su compañero no dejaba de resonar en su mente como un eco cargado de posibilidades. Fue en ese momento que Mariana se dio cuenta de que lo que estaba a punto de enfrentar no era solo un proyecto artístico. Era una oportunidad de establecer una nueva narrativa en su vida, un testimonio de crecimiento personal y profesional. Iba a demostrar que la transformación era posible, que su arte podía ser una herramienta de sanación y una declaración de libertad. Mientras observaba la ventana, un destello de luz final se asomó entre las nubes grises. ¿Qué pasaría si este nuevo capítulo resulta ser la clave para despertar todo lo que tengo dentro? Se preguntó, eludida por una extraña mezcla de emoción y miedo. En su mente, el futuro empezaba a cocinar nuevas posibilidades. ¿Está realmente preparada para todo lo que está por venir, incluidos los desafíos que vendrán al reencontrarse con su antiguo compañero? El sonido del teclado interrumpió el silencio de la habitación mientras Mariana esperaba la respuesta de su compañero. Cada notificación en su teléfono era un pequeño latido de ansiedad que se sumaba a la mezcla de incertidumbre y esperanza. La posibilidad de colaborar la mantuvo en una montaña rusa emocional, balanceándose entre el deseo de avanzar y el miedo a ser rechazada. Sin embargo, a medida que pasaban los días, Mariana comenzó a enfocarse en lo que podía controlar. Se levantaba todos los días a la misma hora, y con una rutina establecida, comenzaron a despejarse los brumas que la habían envuelto por tanto tiempo. Sus pinturas, que antes parecían adormecidas, cobraban vida, impulsadas por un nuevo enfoque. Cada trazo que daba en el lienzo era un reflejo de su creciente determinación. Aquel nuevo sentido de propósito la llevó a explorar técnicas que antes había evitado. Adoptó el riesgo de experimentar con colores vibrantes y formas audaces que simbolizaban tanto su lucha como su ambición. A medida que las horas se deslizaban, el caos en su mente se transformaba en orden. Por primera vez, sintió que estaba siendo verdadera y auténtica consigo misma, lejos de los confines de su inseguridad. En un trance creativo, decidió iniciar un diario visual, una colección de imágenes y palabras que narrarían su viaje emocional de reaprendizaje. Cada página reflejaba sus temores, sus triunfos, y las conexiones que deseaba establecer con su compañero. Con cada entrada, comprendía más sobre el proceso de colaboración, era un viaje de dar y recibir, de vulnerabilidad y resistencia. Cuando finalmente llegó la respuesta de su compañero, Mariana sintió que cada latido de su corazón resonaba en la habitación. Leyó con atención cada palabra, buscando señales de entusiasmo o duda. Su compañero aceptaba la propuesta y estaba ansioso por iniciar esta aventura juntos. La energía positiva en el mensaje era palpable, y con cada oración, Mariana se sintió más fuerte, como si se le reconociesen sus esfuerzos.
Sin embargo, también había un reto: necesitaban acordar el tema de su obra. Esto la confrontó directamente con la pregunta que había tratado de evitar: ¿qué quiero realmente transmitir? Ahí se plantó la semilla de duda nuevamente, y Mariana se vio obligada a mirar dentro de sí misma. La creación requería autenticidad, no solo técnica. Al caer la noche, Mariana se encontraba de nuevo frente al caballete. La tela en blanco parecía más intimidante que nunca. Empujando su ansiedad a un lado, comenzó a pintar, transformando sus pensamientos en círculos de color, contrastando las inquietudes con tonos vivos que reflejaban las emociones recién descubiertas. Era su manera de avanzar sin miedo, una declaración de que estaba dispuesta a ser transparente en su arte. No obstante, mientras sumergía el pincel en la pintura, la voz interior cuestionadora resurgió: ¿estás preparada para lo que esto podría significar? ¿Y si no logras transmitir lo que realmente sientes? Mariana se detuvo un momento, sintiendo el tirón entre la autoexpresión y el temor al juicio. Lo que estaba dibujando no era solo una imagen, sino también su proceso de sanación. Reconocer y confrontar su propia vulnerabilidad se había convertido en un acto de revolución personal. Con la mente agitada y el corazón a 1000 por hora, se preguntó cómo transformaría su narrativa y los caminos que tomaría en el proceso. La urgencia del momento la llevó a cerrar el taller y buscar un cuaderno donde concentrar todos estos pensamientos y emociones. La necesidad de claridad la estaba empujando a buscar respuestas. Era su tiempo de decidir si realmente iba a pararse frente a su historia y su arte sin las restricciones de su pasado. Con una profunda respiración, Mariana supo que el camino hacia adelante implicaba riesgos, pero esos riesgos eran un compromiso con su verdadero yo. Mientras repasaba su diario visual, se percató de que no solo estaba creando una obra, estaba trazando una nueva identidad. Instintivamente, supo que iba a ser un viaje exigente, lleno de obstáculos y revelaciones. Con el corazón palpitante de emoción, pensó: el momento de la verdad está más cerca de lo que imagino. ¿Está realmente lista para ello, cuando cada decisión puede reconfigurar no solo su arte, sino su vida misma? Mariana despertó una nueva mañana con la certeza de que el día sería decisivo en su vida. Había pasado horas meditando sobre el mensaje de su compañero, y en último momento decidió que no podía dejar su voz atrapada entre la incertidumbre y el deseo de ser apreciada. Se enfrentaba a la tarea de definir un tema que resonara no solo con su compañero, sino también con su esencia más profunda. La necesidad de autenticidad la impulsaba a ser valiente. Se sentó en su taller, rodeada de pinceles y colores, pero esta vez la tela no era solo un lienzo en blanco, sino un campo de batalla donde sus inseguridades y anhelos chocarían. Resolvió que su primera acción sería escribir sobre lo que verdaderamente sentía. Abrió su diario visual y dejó fluir lo que guardaba: recuerdos de la infancia, el amor y el desamor, las luchas internas y la búsqueda de la felicidad. En cada trazo de lápiz, se sentía más cerca de la claridad. Mientras las horas pasaban, su mente viajaba a esos lugares oscuros donde había perdido la confianza en sí misma. Se dio cuenta que había permitido que esos momentos definieran su historia. Sin embargo, ahora era el instante de reescribirla. No soy solo lo que he vivido, soy lo que elijo ser, murmuró para sí misma. Aquella afirmación la empoderó, transformando la lucha pasada en catalizador de su creación. La decisión de su compañero de colaborar en la obra hizo que Mariana explorara métodos de expresión que jamás había imaginado. Aprendió a combinar técnicas de la pintura abstracta con el simbolismo. Cada forma, cada color representaría un fragmento de su viaje interno. Sin embargo, el miedo aún la acechaba. La posibilidad de que su arte no conectara o no se entendiera la provocaba noches de insomnio. Había que avanzar, pero el camino era incierto. Una tarde, mientras trabajaba en el caballete, decidió realizar una atrevida elección inusual: delinear su tema con un mural, un puente entre su mundo interior y el exterior. Este mural llevaría a la luz sus pensamientos más íntimos y sería el medio para comunicarse tanto con su compañero como con el resto. Mariana respiró hondo, y dio el primer trazo, una espiral que se expandía. Al ver la forma tomar vida, el latido de su corazón se sincronizó con el movimiento de su mano. La creación del mural la llevó a crear una conexión más fuerte con su compañero,
quien había acercado varias propuestas de tema, pero Mariana, sintiendo que estaba en la cúspide de su propia voz creativa, decidió proponer un giro audaz. Hagamos del mural una celebración de la vulnerabilidad humana. Seremos valientes y honestos, le dijo, con un brillo fervoroso en los ojos. Al hacerlo, no solo transmitía su deseo de exploración, estaba desafiándolo a mirar más allá de la convencionalidad hacia la autenticidad. Mientras discutían la propuesta, Mariana percibió en su compañero un eco de reconocimiento. Parecía que había encontrado una sinergia inesperada, no solo estaban creando arte, estaban revelando quiénes eran en esencia. Sin embargo, ese momento de claridad fue efímero, pues una duda subyacente comenzó a golpear su mente: ¿qué pasará si no puedo sostener esta vulnerabilidad? ¿Qué dirán mis críticos? Con cada palabra de su compañero, Mariana sintió que la confianza y la inseguridad se entrelazaban. Era el momento de decidir qué quería realmente transmitir, y más profundamente, qué quería para sí misma. Nunca antes su arte había parecido tan cargado de significado, nunca antes se sintió tan expuesta. Consciente de que su decisión afectaría no solo su colaboración, sino su futuro como artista, Mariana se enfrentó a la verdad. ¿Estaba lista para entregarse completamente a este nuevo capítulo? De repente, recordó su mantra: no soy solo lo que he vivido. Con esta decisión en juego, Mariana se sintió en la frontera de un nuevo comienzo. ¿Sería capaz de dar el salto hacia lo desconocido, enfrentando sus miedos y transformando el lienzo en un reflejo de su alma? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, pero era una cuestión de valentía por descubrir. Mariana se encontraba frente a su mural, cada trazo era un grito de libertad, una invitación a explorar no solo su vulnerabilidad, sino también la del mundo que la rodeaba. La urgencia de crear la impulsaba, pero, al mismo tiempo, la inercia del miedo la sometía a tensiones infinitas. Cada vez que su pincel contactaba con la tela, sentía que una parte de ella se liberaba. Sin embargo, la autocrítica se asomaba como un espectro, amenazando con despojarla de su autenticidad. Debo ser honesta conmigo misma, se decía mientras contemplaba las formas que comenzaban a aparecer. Un jardín de emociones en el que florecían sus temores y esperanzas. Cada color que elegía era un eco de su interior, un diálogo entre su pasado y sus aspiraciones. Pero la presión por no defraudar a su compañero, por no ser un punto flojo en esta colaboración, se convertía en un peso abrumador. Ese mismo día, se reunió con él para discutir su avance. Quiero que cada línea en el mural sea un testimonio de nuestra lucha interna, dijo Mariana, sintiendo cómo la confianza empezaba a acumularse en su pecho. El intercambio de ideas fluyó, y por primera vez, sintió que el proceso creativo no solo la involucraba a ella, sino que su compañero resonaba con su pasión. Sin embargo, la conversación dio un giro inesperado. ¿Y si el día de la exhibición nadie entiende lo que quisimos expresar?, le preguntó él, con un tono de preocupación en su voz. Las palabras lo atravesaron como un rayo. ¿Acaso ella se había lanzado a este viaje sin pensar en la posibilidad del fracaso? La idea la llevó a cuestionar su valor como artista. ¿Estaba creando para el diagnóstico del público o para su satisfacción personal? La noche se presentó con la carga de esos pensamientos. Mientras intentaba dormir, el desafío que se cernía sobre ella se convirtió en un nuevo aliado. Decidió que su arte debía ser más que solo técnica, debía ser un compromiso con su verdad, con su esencia. Sentada en la penumbra de su estudio, contempló su mural y sintió un impulso inquebrantable. Voy a dejar que las imperfecciones hablen, se repitió, buscando consuelo en esa declaración. Esa confianza renovada resonó en su mente y corazón como una sinfonía. El mural no debía ser perfecto, debía ser real. Esa epifanía la llevó a ampliar su visión, y en lugar de centrarse en las formas definidas, comenzaron a surgir manchas que representaban caos, realidades que a menudo evadía. El nuevo enfoque exigía valentía. Mariana se sintió atrapada entre dos mundos, el de la vulnerabilidad expresada en su arte y el miedo al juicio ajeno. Sin embargo, ante cada pincelada, se formaba una convicción más fuerte. Era como si cada color absorbiera no solo su miedo, sino también el poder de su transformación interior. Necesito ser valiente por mí misma, pensó.
La mañana siguiente, al revisar su mural, vio más que un simple proyecto, era una declaración personal, una brújula que la guiaba hacia la autenticidad. Sin embargo, algo inquietante la acompañaba. La presión de compartir su trabajo estaba destinada a suceder pronto, y la adrenalina comenzaba a provocar un cóctel de emociones. ¿Sostendría la mirada de los demás al revelar su mundo más íntimo? Profundamente en su mente, sintió la necesidad de abordar directamente lo que había mantenido oculto, su miedo a ser juzgada, su inestabilidad y las luchas cotidianas de su identidad como artista. Sería un reto mayúsculo, pero de algún modo también un acto de liberación. Era el momento de demostrar que el arte podía ser un lienzo de experiencias personales y no solo un escaparate de habilidades. Mariana respiró profundamente, con el pináculo de una decisión al acecho. Mientras miraba el mural, que ahora parecía latir con vida, supo que había llegado a un punto crítico. La voz interna que la instaba a seguir adelante se volvía cada vez más fuerte, pero claro estaba que el final de esto marcaría el verdadero inicio de su viaje. Luchando entre la necesidad de expresarse y el temor a la crítica, su corazón palpitaba con más fuerza. La exhibición se acercaba, y debía hacer una elección contundente. ¿Se enfrentaría al mundo tal y como era, cruda y verdaderamente? ¿O permitiría que el miedo la encerrara en sus propias limitaciones? La respuesta estaba en puertas abiertas, pero solo el acto de crear podría llevarla allí. Con la decisión a sus pies, Mariana se preguntaba si, al dar ese paso, podría finalmente abrazar su propia historia, y en ese proceso, descubrir algo que ni ella misma sospechaba. ¿Qué pasaría si su valentía se convertiría en su mayor fortaleza? Mariana se despertó en una mañana radiante, con el sol filtrándose a través de las cortinas y una nueva determinación latiendo en su pecho. Aquí y ahora era el momento. La fecha de la exhibición se había acercado, y su mural ya no era solo una obra, sino un símbolo de su transformación y su viaje hacia la autenticidad. Mientras tomaba café, recordó las noches en vela que había pasado enfrentándose a sus miedos. Estaba convencida de que su arte podría ser un espejo de su lucha interna. Decidida a compartir sus vulnerabilidades con el mundo, se acercó a su mural y observó cada trazo que había realizado. Los colores vibrantes y las formas caóticas eran representaciones no solo de su vida, sino de su viaje hacia la autoaceptación. Esa tarde, Mariana se reunió con su compañero. Al acercarse, sintió que los nervios empezaban a aflorar nuevamente. Pero rápidamente, la firmeza de su decisión la envolvió. Vamos a dar a este mural un mensaje profundo. Queremos que las personas se sientan conectadas y comprendidas, le dijo con una clara convicción en su voz. Su compañero asintió, ofreciendo sugerencias que fluían en armonía con su visión. Ese diálogo artístico la llenó de energía, ya no eran solo dos artistas colaborando, eran dos almas que compartían parcialmente sus historias y se apoyaban mutuamente. Los días previos a la exhibición fueron intensos y repletos de entrega. Mariana trabajó sin descanso, añadiendo capas a su mural y creando una instalación que relataba su vida con honestidad. Cada pincelada era una liberación, y con cada avance, sentía cómo sus ansiedades disminuían. Había comprendido que su verdadera identidad como artista no dependía de la validación ajena, sino de la autenticidad que emanaba de su interior. Finalmente, la noche de la exhibición llegó. La galería era un bullicio de vida, con luces parpadeantes y murales llenos de historias. Las personas llenaban el espacio, y el aire estaba impregnado de emoción. A medida que la multitud se dispersaba por la sala, Mariana sintió como su corazón palpitaba con fuerza. Cuando sus ojos se posaron en su mural, una oleada de orgullo la invadió. Este es mi legado, pensó, mientras su arte cobraba vida ante la mirada de desconocidos. Fue entonces cuando se acercó un crítico, su rostro inscrito en una expresión de expectativa. Con un nudo en la garganta, Mariana se armó de valor y le dio la bienvenida. El crítico comenzó a hacer preguntas sobre el significado detrás de sus elecciones, y ella se dio cuenta de que estaba lista para compartir su historia. Con cada frase, su voz se fortalecía. Habló de las sombras que había enfrentado, de cómo cada color representaba una emoción, y de la decisión de ser valiente frente a sus miedos. Las palabras fluyeron con fluidez, tejiendo un relato no solo de su obra,
sino de su transformación como mujer y artista. A medida que la conversar fluía con sinceridad, Mariana sintió una conexión tangible entre ella y los asistentes. Los rostros intrigados y las intervenciones parciales demostraron que su mensaje resonaba. En ese momento, supo que había trascendido las inseguridades de su pasado. Aquello no se trataba de respuestas correctas o incorrectas, sino de compartir una parte de su esencia. Las respuestas que recibió fueron abrumadoras. La emoción que emanó de su pintura había tocado los corazones de muchos. Cada sonrisa, cada mirada de admiración, cada pregunta de curiosidad la llenaban de convicción. El crítico sonrió y le dijo: has logrado captar la fragilidad y la belleza de ser humano. Tu voz resuena con fuerza. Mariana sintió que cada palabra era un puente hacia su verdadera realización personal. Cuando la exhibición llegó a su fin, y la multitud comenzaba a dispersarse, Mariana se sintió más ligera, como si todas las cargas que había llevado duramente se hubieran esfumado. Había demostrado su capacidad para transformar el dolor en belleza, y con ello, había encontrado su lugar en el mundo del arte. La aceptación, que antes había anhelado con desesperación, se vio convertida en un reflejo de la confianza que había construido desde dentro. En los días siguientes, Mariana continuó trabajando en su mural y en nuevas propuestas de colaboración. Pero ahora, no solo era la babá que cuidaba pequeños, bregando con sus sueños de ser artista, ahora, era una artista reconocida, con una voz única y un legado que honraba su historia y la de sus antepasados. Había conquistado no solo el corazón del público, sino también el suyo propio. Los desafíos seguirían, pero Mariana estaba preparada. La vida no consistía solo en evitar las tormentas, sobre todo, se trataba de navegar a través de ellas con la confianza que había cultivado. Ahora comprendía que cada trazo, cada color, y cada historia contada, eran testigos de su valía y autenticidad, y su arte podría seguir siendo un faro de esperanza para otros que luchaban por encontrar su voz. Así, Mariana cerró el día con una renovada claridad en su camino. No era solo una artista, sino una mujer empoderada, lista para enfrentar todo lo que el futuro le pudiera deparar, y con gratitud, supo que había realizado una conquista significativa, había desbloqueado la puerta hacia su futuro, donde las posibilidades eran infinitas. Este es el momento de actuar. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan disfrutar de estas historias inspiradoras. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, su voz es importante. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión poderosa. No esperen ni un segundo más para mostrar su apoyo, solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de respaldar el canal. Hagámoslo juntos.